Buenos días a todos. Gracias, de verdad es un privilegio poder estar acá compartiendo la palabra de Dios. Junto con mis hermanos, siempre estamos preparando las prédicas el día lunes en la reunión de predicadores. Junto con Jaime también, gracias a su ayuda para esta mañana. Junto con Esteban, hemos querido preparar un mensaje para este día. Sé que para muchos de ustedes, y nosotros no queremos ir a celebrar el Día del Padre, los que tenemos este privilegio. Queremos salir, pero qué increíble que podamos darnos este tiempo. Vamos a la Biblia. Vamos a leer esta mañana la palabra de Dios. Vamos a Josué, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Esto dice la palabra de Dios. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que les llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Sigue diciendo la palabra de Dios. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Versículo 8. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los jebeos, los fereceos, los gerzeos, los amorreos y los jebuseos. Versículo 11. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Esta mañana creo que sería suficiente de estar aquí, la verdad. Es la palabra de Dios, ¿qué más podemos decir frente a ella?
Quisiera orar por la palabra de Dios. Señor, la verdad tu palabra es grande, Dios, y venimos a escucharte, Dios mío. Pero como comentaban aquí mis hermanos, pues danos el corazón para escucharte. Señor, danos el corazón para obedecerte. Mi Señor, tu palabra nos enseña a obedecer, a verla y a vivirla. Mi Señor, no es necesario que tengamos grandes maestros. Tu palabra nos basta para seguirte. Pero somos un pueblo pecador, Señor. Somos un pueblo terco que necesitamos que nos repitan y nos repitan y nos repitan, Señor. Pero te ruego, Dios, que nuestra terquedad no acabe con nuestra vida. Más bien que podamos escuchar tu palabra fielmente y basada en ella podamos tomar las decisiones para acercarnos a ti. Padre mío, utiliza tu palabra para cambiar cada uno de nuestros corazones. Que tu palabra sea la que nos guíe. Nada más, mi Señor. Que tu palabra sea la que nos lleve a tierra firme y al cielo junto a ti. Bendito Señor, agradecido de leer tu palabra y de escucharla esta mañana. En nombre de Jesús, tu Hijo, te oro. Amén. Como les digo, sería suficiente. Necesitaríamos simplemente reflexionar en ella. Necesitaríamos simplemente meditar. ¿Qué es lo que Dios te quiso decir en estas escrituras? Si quisiera que mediten en cada palabra que escucharon y que pudieron leer en la Biblia y saber qué es lo que Dios quiere esta mañana. De ahí lo que yo voy a hablar, pues la verdad está de más. ¿Qué yo puedo decir frente a la palabra de Dios? La verdad que nada. Solamente son comentarios que hemos sacado con algunos hermanos, pero ustedes no deben esperar que la persona de acá les explique la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos simplemente leerla, meditarla y ver profundamente qué es lo que Dios quiere vernos en ella. Pero gracias como digo, por permitirnos hablar de parte de ella, ¿sí? Y espero que podamos alimentarnos. Aquí estamos viendo que ya empiezan a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Esta promesa le hizo a Abraham hace muchos años antes. Pasaron muchas generaciones. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Cuando lo llamó y dice que ya no se va a llamar Abraham sino Abraham. Desde ahí esto pasó muchos años antes, pero la promesa de Dios seguía firme. Solo para recordar esa promesa, vamos a Génesis 17, 3 al 8. Dice la Biblia: entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole: esta es la alianza que hago contigo, tú serás el padre de muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones, haré que tus descendientes sean muy numerosos, de ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos, y a ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. Estaba Abraham solo con Dios. Pasaron muchos años, mucho tiempo, para que se vuelvan realidad las promesas. Y después de eso, cuando ya iban a la tierra prometida, cuando fueron esclavos ya un poco más adelante en Egipto, tuvieron que pasar 40 años para estar en el desierto y esperando la tierra prometida y dando vueltas. Leía en un reportaje que ese desierto, yendo por el camino directo, lo podían caminar en 15 días todo el día. Realmente eso se demoraba en pasar, pero ellos pasaron 40 años dando vueltas en el desierto. Tal vez en ese momento para todos los israelitas y todo el pueblo ya era difícil creer en la promesa de Dios. Ya había pasado mucho tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo más tenía que pasar? Y tal vez hoy estás acá y has escuchado de Dios, de su palabra, ya años anteriores. Y tal vez ya te parece demasiado el tiempo que has esperado para ver la promesa de Dios para tu vida. No sé, para el bien de tu familia, para un trabajo mejor, tal vez si eres soltero, para un novio, una esposa, para algo de la salud. Y tú dices, ya no creo en las palabras de Dios. Pero esto es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo.
Y Abraham, Moisés y muchos de los de la Biblia tuvieron que esperar muchos años, pero al final la palabra de Dios se estaba haciendo presente. Vemos en estos versículos que se usa mucho del 3 al 1 al 17 la palabra que se pone al frente. El arca se pone al frente, los sacerdotes se ponen al frente y se ve mucho eso. Y estábamos meditando, o sea, ¿por qué al frente? Obviamente porque es más fácil ver y seguir a alguien que está al frente. Ahora es el Día del Padre, ¿no es cierto? Ya muchos nos felicitaron, qué bueno. Acordémonos cómo nuestros papás nos enseñaron. ¿Qué hacían ellos cuando nos enseñaban a nadar? Yo recuerdo a mi papá. Él se lanzaba a la piscina y se ponía al frente. Yo lo veía nadar, yo tenía unos 4 años, creo, 3 años, algo recuerdo todavía, a pesar de los años, todavía recuerdo, pero él se lanzaba y me decía, lánzate. Y yo lo veía a él con los brazos abiertos. Y mi papá simplemente me esperaba. Y yo tenía que lanzarme y no me decía, o sea, tranquilo, no, me daba mucho miedo, estaba aprendiendo. Y ¡bum! Me tenía que lanzar y salía. Ya cuando me veía ahogarme, mi papá me cogía y me sacaba. Y así aprendí a nadar. Y después en el río. Y recuerdo la primera vez que fui al mar, tenía también unos 6 años. Mi papá al frente. Él sabía nadar muy bien y todo. Y él se veía, y yo con miedo, las olas. Imagínate, ahora soy pequeño, imagínate a los 4 años. Este vuelo seguramente. La primera ola me tapaba seguramente. Pero con miedo. Pero yo viendo a mi papá al frente. Y mi papá ahí, dele, braceaba, vente. Yo, qué miedo. Y listo, pero yo tenía toda la seguridad de que mi papá iba al frente y me estaba señalando el camino. Eso era muy especial, o sea, mi papá ahí estuvo. Yo recuerdo ya más adulto, cuando mi papá... ¿Qué fue, mijo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Digo, conoce a mi papá, está bien, dice, atendiendo. Yo recuerdo cuando mi papá me enseñó a conducir. Recuerdo de eso porque Laszlo siempre me dice que hay que aprender a conducir. Ya va a cumplir 16 años, pero todavía no alcanza los pedales. No, él ya alcanza, yo no alcanzaba. Mi papá, recuerdo, tenía transporte pesado, tenía camiones. Y mi papá me enseñaba en un camión de 25 toneladas a conducir. Imagínate. Mi hijo Laszlo, la verdad, era más alto, está más alto a esa edad. Yo seguía siendo pequeño. O sea, no alcanzaba los pedales. Imagínate, era un camión grande, un camión Mercedes, con un volante de este vuelo. Así era, o sea, yo, los brazos así seguramente, pero mi papá igual al frente. Bajábamos, buscaba un espacio, la vía siempre era la mejor vía, la de Quito a Ambato. Y cuando era recto, mírame, me decía, mira cómo pongo, y mi papá mostrando al frente, mostrándome qué debo hacer. Después de eso, se parqueaba a un lado, ponte acá adelante. Yo, tenaz, tremendo camión, tremenda responsabilidad. Y mi papá al frente de todo eso. Y así me enseñó. Para mí siempre fue muy relevante ver a mi papá que él tomaba la pauta. Y aquí puedo entender yo, pues valga la oportunidad del Día del Padre, Dios también poniéndose al frente de su pueblo. Dios en ese momento estaba de alguna manera representado en el Arca de la Alianza, acuérdense, que ahí estaban las tablas de las leyes y había otras cosas más. Y entonces Dios diciendo, ahí está, porque el pueblo de Israel necesitaba ver que Él se ponga adelante. Y era parte de eso, y el Arca de la Alianza iba a mostrar el camino a lo que debían seguir. Y Él ya les había dado la promesa, pero Dios no era suficiente eso. Aparte de que les dio la promesa, Él tenía que decirles cómo conseguir esa promesa y por dónde ir. Qué increíble que es Dios. Nos supera a nosotros como papás. Totalmente. Muchas veces nosotros les damos las herramientas a nuestros hijos, pero decimos, pero no camino contigo, te di las herramientas. Pero Dios no es así. Él camina con nosotros, se pone al frente. A pesar de que el pueblo era terco, 40 años estuvo ahí dando vueltas. Antes de eso muchas veces renegaron de Dios. Pero Dios no importa eso. Como todo mejor papá, poniéndose al frente de su pueblo, diciéndoles por aquí. Y esa promesa la había hecho hace muchos años y era el momento de hacerla realidad. Ahora, como cristianos o como personas que creemos en Dios, pensemos cómo estamos llevando nuestra vida el día de hoy. Y ahí viene una pregunta. La mayoría tal vez decimos que creemos en Dios, pero ¿realmente estamos poniendo a Dios al frente? ¿Estamos siguiendo los pasos que Dios nos quiere indicar? ¿O nos estamos manejando
únicamente por nuestras propias decisiones, por nuestra experiencia, por lo que nosotros ya sabemos. El día de hoy en nuestra vida, ¿Dios está delante de nuestra vida? ¿Es el que nos guía o está atrás? Donde caminamos y todo chévere, tenemos todo planificado, todo perfecto porque somos los mejores, todo bien. De pronto hubo un problema. Dios, vienes atrás, no, ayúdame. A veces puede pasar eso, ¿no? Todo lo tenemos listo en línea recta y solo nos acordamos cuando hay el tropiezo. Ahora sí voy a ayunar, voy a orar, voy a hacer todo. Puede pasar eso. Y simplemente pues esta mañana lo que quería compartirles es eso, ¿no? Cómo poner a Dios al frente, que reflexionemos si de veras en nuestra vida está Dios al frente. Y para ello hay unos 3 pequeños puntos que son necesarios para poner a Dios al frente. Primero, la obediencia a las Escrituras. En Josué 3:1 al 7 vemos ahí en las Escrituras que Dios dice en varias partes, ¿no? Dice que para ponerse al frente, vamos a ver en el versículo 6, dice: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Luego dice en el versículo y dice: se pusieron al frente en el 5, en el 6. Luego estamos en el 9, otra vez dice desde el 11: el arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Luego en el 14: cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Y Dios se estaba poniendo al frente, pero ellos estaban obedeciendo. En todo este capítulo no vemos otra cosa más que obedecer. Desde el inicio estamos estudiando en estas vías Josué, y Dios, ¿qué le dice a Josué? Obedece las Escrituras, medita en ellas todo el tiempo. ¿Y por qué le repetía y le repetía? En el capítulo 1 y en el capítulo 2, Dios le repite muchas veces a Josué: obedece, sigue las Escrituras. La verdad es porque para el pueblo es muy fácil olvidarse de lo que Dios ha hecho. Mucha de esta gente tal vez ya escuchó que había abierto el mar y que había visto muchos milagros con el faraón, muchas cosas así, pero se olvidaron y solamente estaban queriendo quejarse. Leía igual en Deuteronomio que Dios ya iba a hacerlos cruzar en el año 38, no en el año 40. Y saben que después ellos fueron a investigar la tierra que estaba ahí y se dieron cuenta que podían hacerlo, pero era una tierra que estaba poblada. Y cuando regresaron, los espías fueron y les dijeron: la tierra tiene esto, pero la mayoría empezó a dudar otra vez. Y empezó a decir otra vez: regresemos a Egipto. ¿Qué hacemos aquí? Después de estar 38 años regresando. Y Dios en ese momento otra vez le dice: no, otra vez van a dar la vuelta, pero ahora por las montañas. 2 años más se quedaron dando vueltas por las montañas. Ahí se completaron los 40 años. No obedecieron. Qué importante es para poner a Dios en tu vida la obediencia a las Escrituras. De las del inicio de la promesa, pocos llegaron a cruzar el río Jordán, pero fueron los que obedecieron. Necesitamos tener obediencia. Necesitamos depender de cada escritura que Dios dispone para nuestra vida, no de nuestros propios criterios e ideología. Como cristianos, muchas veces ya nos creemos sabios o maestros y empezamos a creer primera de Juan Paredes, primera de Raúl, primera de Esteban, primera de Pedro, y ponemos a poner nosotros nuestras propias escrituras. Necesitamos ser obedientes a las mismas escrituras desde hace 2000 años que están escritas. Nosotros necesitamos seguir haciéndolo, no creer en tu ideología o en tu criterio, porque ya eres un hombre adulto y capaz de tomar tus decisiones. La sociedad actual piensa que el éxito depende de tener poder, depende de tener contactos personales y un fuerte deseo de triunfar. Por eso vemos en nuestro ámbito social, ¿no? ¿Cuántos grupos no hay de esos de motivación? Y vas y son conferencias magistrales y te muestran dinero, te muestran poder, te muestran que están junto a tanta gente y a todo. Eso es la sociedad actual y la verdad les va muy bien. Esa es la realidad, les va súper bien, motivados y creyendo: yo lo puedo hacer, yo puedo hacerlo. Pero la estrategia que Dios dio a Josué contradice todas esas opiniones.
Le dice en Josué 1 y en Josué 2, lo único que te pido es que tengas buenas relaciones. No, ¿no es cierto? Le dice, lo único que te pido es ser fuerte y valiente. Lo único que te pido es que tengas ganas de comerte el mundo. No, ¿no es cierto? Lo único que te pido es que obedezcas la ley de Dios, le dice Dios a Josué. Lo único que te pido es que hagas las mejores estrategias del mundo. No, ¿no es cierto? La Biblia dice, lo único que te pido es constantemente leer y meditar en la palabra de Dios. Dios hace el camino, hay que seguirlo. Y hay caminos tal vez que no sabemos cómo transitarlos, porque tal vez nos da temor, porque son nuevos. Pero ¿cuán estamos dispuestos a seguir el camino y obedecer la palabra? De veras, yo sí meditaba mucho en la mañana y el día de ayer en esto, ¿no? Decimos que obedecemos la palabra de Dios, pero ¿realmente es así? Para cada decisión que tomas en tu vida, ¿te sientas a buscar en la Biblia si es lo que Dios quiere? ¿O solamente son decisiones espirituales las que tomas con la Biblia? Acá Dios le dice a Josué que medite en ella día y noche y que por medio de ella tome sus decisiones. Y eso vemos en las Escrituras. ¿Qué estamos haciendo nosotros el día de hoy? ¿Solo tomamos lo que nos conviene? ¿Solo tomamos lo que nos importa? ¿Y lo demás lo hacemos a nuestro propio criterio? ¿O realmente vivimos bajo la palabra de Dios? Somos obedientes a ella. Y en todos nuestros caminos, hay caminos que no sabemos por dónde ir. Son caminos oscuros a veces. Tal vez cuando terminamos el colegio los chicos y entran a la universidad, no sabes si vas a terminar. Está difícil, tal vez te quieres cambiar de carrera, tal vez de profesión, tal vez de universidad. ¿Qué necesitas hacer ahí? Ser obediente a la palabra de Dios. O ahí no. O ahí mejor va tu criterio. O cuando empezamos nuestra vida laboral, ahí sirven nuestros contactos, ¿no? Los que hemos conocido en la universidad y en nuestra vida. Y buscamos, llamamos, decimos, recomendamos y todo. ¿Eso es lo que Dios quiere cuando empezamos nuestra vida laboral? ¿O simplemente quiere que te arrodilles, ayunes y ores? O cuando tenemos enamorados, ¿no? Queremos enamorarnos, queremos una pareja. Ya sabemos cómo hacerlo, somos adultos. O sea, ¿cómo me voy a equivocar? Yo sé cómo conquistar a una chica, yo sé cómo respetarla, yo sé cómo hacer las cosas. ¿Realmente has buscado, si anhelas tener un noviazgo o un matrimonio, has buscado en la Biblia cómo se debe hacer? Eso es obedecer la palabra de Dios. De lo contrario, estamos siendo religiosos. O cuando ya nos casamos, problemas, vamos a terapia familiar, corriendo. Nos casamos y tenemos problemas, vamos a un psicólogo. Nos casamos y tenemos problemas, vamos a mi mamá, a mi papá. Nos casamos y tenemos problemas, vamos a este amigo que sí le funcionó el matrimonio. ¿Cuántos nos sentamos en este camino oscuro del matrimonio y nos arrodillamos por nuestro matrimonio? Porque Dios cambie mi corazón para poder amar a mi esposa. O cuando tenemos hijos, ¿no? Aquí, feliz día del padre, es verdad, pero ¿quién nos dio un chip ya que sabemos cómo tener hijos? Yo todavía no sé. Mi hijo ya tiene 15 años y todavía no puedo creer que soy papá. No sé cómo guiarlo, la verdad. Cada cosa tiene el hijo. Es una persona, es un hombre que Dios me lo prestó, es un hombre que Dios me lo puso ahí y sé que tiene grandes planes para mis hijos. Grandes planes. ¿Cómo yo puedo tener un mejor plan para mis hijos? ¿Qué debo hacer? En esa oscuridad de papá, ir y arrodillarme y dejar que Dios guíe mi camino. Y sigue nuestra vida. Nos jubilamos y ahora, ¿ya qué hacemos? Ya nuestros planes se quedaron. Ya estamos viejos, ya para muchos ya no servimos. Mejor que venga la juventud. Y en nuestro país laboralmente, 35 años, ya no eres útil laboralmente. Es un camino oscuro y no sabes cómo caminarlo, ¿no es cierto? Y mejor, ¿qué haces? Bueno, ahora tocaré planificar, aprender a ser un buen abuelo, a ver si me voy a la Plaza Grande a sentarme con mis amigos jubilados, o realmente nos arrodillamos y buscamos la palabra de Dios a ver qué Dios quiere. Peor cuando somos abuelos. O sea, son caminos que tal vez algunos de aquí ya están transitando.
¿Estás buscando de Dios? O lo más duro tal vez en nuestra vida cuando llega el final de nuestros días, la muerte. Cuando se muere un papá, cuando se muere una mamá, cuando se muere un hijo, cuando nuestra muerte se acerca. ¿Qué hacemos, mis hermanos? ¿Simplemente reconocemos que tal vez no hemos hecho las cosas? ¿O le decimos a Dios que nos guíe en ese camino también? Josué fue un hombre muy obediente a Dios, dispuesto a seguir sus órdenes, sin cuestionar, sin cuestionar, sin cuestionar. Si hoy cuestionamos la Biblia, no deberíamos estar acá, es la realidad. Josué era un hombre muy devoto a Dios, y eso lo convirtió en un líder espiritual. Yo sé que muchos de los de aquí queremos ser líderes espirituales. Queremos crecer espiritualmente. ¿Cuánto tenemos la actitud de Josué? Cuando Moisés salía de la tienda, él se quedaba ahí todavía orando. ¿Cuánto tenemos la actitud de Josué de obedecer al pie de la letra su palabra, sin cuestionar? ¡Qué locura!, ¿no? Un guerrero Josué, alguien que iba a salir adelante. Y la estrategia de guerra, que vaya el arca adelante y todos los demás atrás. ¿Alguien que sabe de estrategia me puede decir si eso es una buena estrategia de guerra? No, ¿no es cierto? Y era fácil cuestionar. Pero Dios nos van a acabar si dicen que son gigantes. Nos van a destruir. Sin cuestionar. Y vio los milagros de Dios. Sin cuestionar. Y así se convirtió en un gran líder espiritual que hasta ahora lo escuchamos en la Biblia y podemos verlo en la Biblia. ¿Tú quieres ser un líder espiritual? ¿En la comunidad? ¿Cuestionas las escrituras? ¿O ni siquiera las lees? Peor ahí que vas a cuestionar. Y también como hombres, ¿no? Obviamente, si queremos ser líderes espirituales, empecemos por nuestro hogar. ¿Cuántos somos líderes espirituales en nuestra familia, con nuestros hijos? Hoy, el Día del Padre, pues, Él nos llama a ser como Josué, a ser un líder espiritual en la familia. ¿Tu tiempo de oración es más fuerte, hombre, varón, que el de tu esposa? ¿Tu tiempo y tu devoción de lectura bíblica es más intenso que el de tu esposa? ¿Tus hijos corren a ti porque quieren que les enseñes de la palabra de Dios? Eso es ser un líder espiritual. Fregados porque estamos todos descalificados, creo yo. O alguien sí vive esto. ¿Puedes dar la mano a alguien y decir que vive así? Sin cuestionar la palabra de Dios. Fregados, ¿no es cierto? Gracias a Dios, Él es lleno de gracia. Esto no se trata de ser perfectos y de tener vidas, pero así, Él es lleno de gracia y nos permite equivocarnos para aprender y llegar al cielo. ¿Saben que Dios simplemente, Él le pedía al pueblo que siga teniendo, después de que ha visto tantos milagros, Él seguía diciéndoles, sé ese líder espiritual? Y nosotros también aquí. Estás visitando la iglesia o vienes ya seguido, o tal vez ya de muchos años, pero tu vida no cambia, no has tomado decisiones. Estás perdiendo el tiempo. Si estás viniendo cada domingo, después de un año, una semana o 20 años, y no has tomado decisiones, y tu matrimonio no cambia, estás perdiendo el tiempo. De veras, piénsalo bien. Que mejores hay grupos de apoyo para matrimonios o para alcohólicos, o hay agencias de empleo si vienes por eso. Mejor sería bueno utilizar ese tiempo ahí. Otro de los puntos, aparte de ser fiel a la palabra de Dios, también es la purificación. Dios les pide en el versículo 5 que se purifiquen. Dice, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Sabemos la historia de la purificación, ¿no? Antes, para purificarse tenían que matar animales, comprar y todo, y luego se purificaban. O si las mujeres estaban en su ciclo, tenían que estar 15 días afuera, o si habían muerto y topaban al muerto, tenían que estar fuera del pueblo, y había varios rituales para purificación. Pero ahora, en esta época, ¿qué significa la purificación? Pues es resolver nuestro pecado. En Santiago 4:8 dice la Biblia, perdón, voy a ir con el tiempo: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifíquense su corazón. Es necesario purificarnos constantemente.
para que Dios se ponga al frente de nuestra vida. Saben que era el pueblo escogido de Dios, los israelitas, ¿no es cierto? Era un pueblo que Él ya había visto desde antes. ¿Y qué les pide? Purifícate. Y eso no les quitaba ser el pueblo escogido. Eso no los descalificaba ser el pueblo escogido, pero necesitaban purificarse. Igual nosotros constantemente. Cuando queramos ver milagros en nuestra vida, cuando queramos ver el poder de Dios en nuestra vida, necesitamos purificarnos constantemente, limpiarnos las manos. ¿Y cómo? Confesando nuestros pecados, pidiendo ayuda, buscando cambiar, creciendo espiritualmente, buscando mucho consejo de la palabra de Dios. Eso se necesita. O ya para purificarte no es necesario para ti. Pensemos realmente si queremos que Dios esté al frente, o si está al frente en nuestra vida, o solo lo decimos. Necesitamos purificarnos constantemente. Esto es increíble, ¿no? Porque Dios sabe que vamos a pecar muchas veces, pero Dios nos da la herramienta: purifíquense. Insisto, no se trata de simplemente ser perfectos. Y un tercer punto en esto, después de la obediencia a las Escrituras, la purificación, es la fe. En el versículo 2 dice: al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, y a los sacerdotes levitas que las llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ellas. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Por eso necesitamos a Dios. Él conoce el camino. Fe. Necesitas creer de que tu vida va a cambiar. Necesitas creer de que las cosas van a ser diferentes. Necesitas creer de que hay un Dios el que va a guiar. Y ahora sería chévere. En esa época había el arca del pacto. Chévere, porque sabías que ahí tenías que seguirle. ¿Y ahora qué arca seguimos? Más difícil, ¿no? O estaba alguien como Josué, el cual podíamos coger y seguirle. Allá lo seguimos. Ahora es más difícil, ¿no es cierto? Pero necesitamos tener esa fe. Necesitamos saber a dónde vamos. Hace algunos años estábamos con los jóvenes que ahora son universitarios y nos fuimos a una montaña por la mitad del mundo, que hay un árbol solitario. No sabíamos el camino. Y recuerdo que lo único que sabíamos era que el árbol estaba allá porque era el único árbol que había en la montaña. Y lo único que dijimos es, la verdad, no sabíamos el camino, o sea, no trazamos camino. Vamos por aquí. Y era oscuro, nos fuimos de noche, como 10, 11 de la noche. Caminábamos, y de vez en cuando, cada 10, 20 minutos, necesitábamos alzar la cabeza. Por aquí. Y seguíamos buscando. Y de él seguíamos ya medio dormidos. Yo me acuerdo, el Andy era el más duro para caminar, pero dormido. Literal, Andy camina dormido. Así, literal. Pero no se para. Dele dormido. Pero nos levantábamos a ver dónde estaba y seguíamos el camino. Pero teníamos que creer que vamos allá. Teníamos que creer que hay que seguir adelante. Y eso significa la fe. Tienes que creer que vienes por Dios. Tienes que creer que Dios es el que te va a guiar. Salir con fe y esperar que Dios cumpla sus promesas es lo que tenemos que hacer cada mañana. Salir con fe y esperar que Dios va a cuidar a tus hijos. Es más fácil tener control, ¿no? ¿A qué horas estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Te compro celular, te compro esto, te voy a ver, te voy a dejar. ¿Eso es fe? No, no es cierto. Salir con fe es orar en la mañana con ellos y saber que ellos van a ir bien. Eso es. Salir con fe no es ya tener todo planificado, y no estoy en contra de esto. Simplemente, ¿qué es tu prioridad? ¿Tu planificación, tu experiencia, tu sapiencia o la palabra de Dios? En la familia no es fácil, pero hay que seguir tratando y confiando. Yo no sé, yo sueño en que mi hijo sea un discípulo. El ejemplo de padres acá como Luis, el ejemplo acá como Hanner, el ejemplo acá como José Luis, me llena de emoción. Y sueño el día en que sea un discípulo. Laszlo, Adrián, Leandro, sueño el día. No sé cuándo, pero esa es la meta. Sueño un día que ellos sean un discípulo. Lo creo, lo voy a creer, lo seguiré creyendo. Sueño en que con mi esposa podamos estar juntos a los 85 años. Qué difícil, ¿no? He sabido de personas que se divorcian a los 80.
Es la realidad. Dicen, ya nuestros hijos están criados, ya están grandes, les hemos hecho todo, y ese fue su plan, hacer buenos hijos, darles todo lo profesional, pero al final no se construyó nada como pareja, y a los 80 se divorcian. En serio que es real y duele cuando pasa eso. Yo espero que con mi esposa no pase eso, y espero tener la fe de que podemos juntos envejecer. Eso se necesita fe. En la ofrenda, tal vez hoy estás con el pasaje justo. Y ahora, ¿ofrendo o no ofrendo? ¿Que ahora qué hago? Para mí hay un ejemplo muy grande, el de la viuda pobre en Naín, que ella pone las 2 moneditas. Dice la Biblia que era todo lo que tenía. Saben que ella tuvo que tener fe, que tal vez ella estaba en la mañana en el templo, y tuvo que tener fe que a mediodía Dios le iba a dar de comer. Eso es fe. Decir, no planificar, ¿no? A ver, esto para ahorita, para mañana, ¿cómo ser irresponsable? No, lo doy. Ese es el ejemplo de la viuda pobre. Ella pensó, a mediodía Dios me va a dar de comer. ¿Esta es nuestra actitud? Si es nuestra actitud, Dios bendecirá. En el evangelismo, algunos hemos invitado a mucha gente, va, viene, que estudiamos la Biblia y desaparecen los que somos discípulos. Están ahí y no sabemos nada. Pero ¿cuánto queremos creer y amar a esa persona? No es el hecho de un número, sino amarle. Yo recuerdo uno de mis grandes amigos, ya sin fe por él, de que se bautice, 2 años después bautizándose, ahora casado y con hijos. Eso es tener fe. Les compartí a los universitarios que cuando me invitaron la primera vez yo no vine. Me llamaron como 5 veces, creo que les he contado. Ese hombre que me llamó tuvo fe por mí. No vio nada en mí, la verdad no era nada atrayente, como dice la Biblia también de Jesús. No era nada atrayente, parecía mosco con unas gafas grandotas que me ponía. Pero él tuvo fe por mí. Necesitamos tener fe en el evangelismo. Tal vez hasta ahora no has dado fruto, pues Dios te llama a buscar ese fruto espiritual en tu vida primero y luego transmitir a los demás. Y en las relaciones personales, laborales, tal vez ya no crees que haya una buena empresa en el Ecuador, que no haya buenos jefes, te han maltratado, te han tratado mal, han mentido sobre ti, te han acusado falsamente, te han despedido sin ninguna razón o con razón, y ya no crees en nada, ya no quieres volver a ser herido. Pues eso es tener fe, no tener miedo a volver a ser herido, porque tal vez lo van a hacer. Estamos entre hombres pecadores. Para concluir, si quieres poner Dios al frente de tu vida, necesitas ser obediente a la palabra, obediente, día y noche, no solo en tu tiempo con Dios, las 24 horas del día. Eso es lo que nos llama Josué a hacer, día y noche, en tus negocios, en tus estudios, en tus relaciones, en tus noviazgos, con tu familia, día y noche, 24 horas del día, 365 días del año. Es mucho, pero así es, eso dice la Biblia. No hay otra manera de poner a Dios al frente. El segundo punto, purificarte todas las veces que sea necesario. Eso es poner a Dios al frente. Hoy salir y hablar de tu corazón, de lo que tienes en tu pecado, y ponerte en paz con Dios. Y el tercero, tener fe. Tener fe de que Dios, tarde o temprano, va a cumplir su promesa. Muchas gracias.